Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Estamos listos? Claro, sí, estamos listos para lo que Papá Dios trae para cada uno de los corazones, especialmente para aquellos corazones dañados. Hoy nos acompañan los invitados especiales que están ahí enfrente. Ahí sí, usted también. Claro, usted también. Es una bendición tenerles en la noche de hoy. Gracias por conectarse a esta transmisión y qué bueno que hoy vamos a aprender juntos la palabra de Dios ahí, en su casa de Dios. Les saludamos bíblicamente, así como en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y Padre, que su amor extraordinario fluya a través de nosotros hoy, en el nombre de Jesús, agradeciendo la oportunidad de ofrecerles hoy la palabra, su palabra. Amén. Amén. Póngase de pie. Alabaremos el nombre que es sobre todo nombre en una actitud de reverencia. Adelante. Alegría, tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio de mi vida, salvo con sangre pagaste por mí. Todas mis heridas, a este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu
Aleluya, cantamos de tu amor. Jesús, levantamos tu nombre en alto, nombre que es sobre todo nombre. Te amamos. Vamos, acompáñanos. Levantemos en alto el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre, Cristo. Aleluya. Te amamos, Jesús. Hay victoria al mencionar el nombre de Cristo. Vamos, que todas las naciones lo canten. Precioso, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, y tu nombre exaltamos, tu nombre
nombre se renuevan las fuerzas. Corremos a ti, Jesús. Que se levante el nombre de Jesús en casa. Que se levante el nombre de Cristo en todas las naciones. En medio de esa enfermedad anunciamos la victoria del nombre de Cristo, del nombre de Cristo. Oh, una última vez lo decimos todos. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Te amamos. Amén, amén y amén. ¿Quiénes somos? Las Casas de Dios del Ministerio Cristiano Internacional Jesucristo Liberta al Cautivo en Honduras. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí? Hacemos un espacio de 1 hora cada martes, un día como hoy, donde le compartimos la palabra de Dios. A nuestros invitados, ¿quiénes son? Ustedes que nos sintonizan y los miembros de todas y cada una de las Casas de Dios que se encuentran en Colonia Flor del Campo, Colonia Centroamérica Oeste, Colonia Ciudad Empira, Colinas de Santa Rosa, Colonia Centeno número 1 y número 2, Colonia El Pedregal, Residencial Mirador de Santa Rosa en el Día Santa Rosa, Colonia Villanueva, Residencial El Hogar, Residencial La Suba, sí, Residencial Los Alpes en San Pedro Sula, y su casa de Dios ahí en su barrio, o en su colonia, o en su residencial, aquí en el país, o en el país donde usted vive. Vamos al tiempo de la palabra de Dios. ¿Estamos preparados con Biblia en mano? Adelante. Buenas noches, Omar Hernández, director de Casas de Dios. ¿Oramos? Por supuesto, cierre sus ojos y le decimos: amado Padre Celestial, este es un momento especial, su momento, en donde seguro se manifestará para que hagamos lo que a usted le agrada, conforme a la Biblia. Gracias por su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Será que puedo ganar amigos injustamente? Este es el título de la enseñanza de hoy. ¿Será que puedo ganar amigos injustamente? Abra sus Biblias, leámoslo juntos, póngase de pie. Con la Biblia, claro, levántela, vamos. Lucas, capítulo 16, versos del 1 al 12. Vamos, le doy unos segundos. Sí, de pie, claro que sí. Lucas, capítulo 16, versos del 1 al 12. Y dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿y qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo del mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es justo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Hoy sí, tome asiento. Aleluya. Amén. Muy bien. Después de invitar a los fariseos y escribas a gozarse y tener un mejor trato, había personas que, habiendo estado perdidas y alejadas de Dios, decidían volver hacia el sendero correcto. El Señor Jesús buscó enseñar a sus discípulos un tema muy importante. Así que se dirige a quienes serían los futuros líderes de la iglesia, hablándoles de un tema trascendental en la nueva responsabilidad que les esperaba: el trato hacia los semejantes.
El Señor Jesús presenta a sus discípulos el lugar en que tienen los bienes obtenidos en este mundo en relación con su trato a sus semejantes. Y dijo, los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz. Eso lo encontramos en los versos del 1 al 8. El Señor Jesús narra una parábola. Para que nos entienda, la palabra parábola se refiere a la comparación que se utiliza en algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales, en donde se genera una especie de moraleja o situación que lleve de la mano una función o un mensaje moral. Continuemos. El Señor Jesús narraba la parábola para sus discípulos, donde se presenta a un hombre rico que tenía un mayordomo, situación que era muy común en Judea, donde los hombres ricos buscaban siervos o esclavos de mucha confianza personal para que le fueran sus mayordomos. Los mayordomos hacían las veces del dueño, velando siempre por los intereses del Señor. Así eran administradores que tenían la responsabilidad de cuidar todos los bienes del dueño, sus casas, sus esclavos, sus animales, los campos, los negocios. Sin embargo, en la parábola del Señor Jesús, el dueño recibió acusaciones acerca de la mala administración del mayordomo, quien estaba derrochando los bienes del amo. Volvamos con el verso 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes, por lo cual el dueño decidió entrevistarse con el mayordomo y le preguntó, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Pero aunque el amo esperaba una explicación para las acusaciones que había recibido, la decisión ya estaba tomada. Sea cual fuera la declaración del acusado, el mayordomo no seguiría más en la administración. Así, el dueño solo esperaba el balance de toda su administración para luego despedirlo de la mayordomía. En el verso 2 dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. El mayordomo es consciente de su triste situación, va a ser despedido. Por lo tanto, reflexiona diciendo, ¿y qué voy a hacer? Y aunque en su mente vienen dos ideas, ninguna de ellas le satisface. La primera era cavar y se da cuenta de que ya no tiene las mismas fuerzas cuando joven. Y la segunda es mendigar. Entonces considera muy vergonzoso para el mayordomo de un hombre rico que se ha visto ahora como el mendigo. Leámoslo en el verso 4. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas otros amos. Luego reflexiona. Este es un futuro desempleado. Soy un futuro desempleado. Entonces ideó un brillante plan que tenía por objetivo obtener hospedaje y alimentaciones gratuitos. Este plan consistía, número 1, en convocar a todos los deudores de su amo. Número 2, en verificar la deuda que cada uno tenía con su señor. Y número 3, realizar cambios al contrato o nota de deuda realizado entre su señor y el arrendatario. Y aquí explico qué es arrendatario. Es lo mismo que inquilino o alguien que le alquila una casa o un terreno, en este caso para cultivar. Dijimos que el número 3 era realizar cambios en el contrato o nota de deuda realizada entre su señor y el arrendatario, de modo que la deuda puede ser reducida de un 50 o un 80%. Leámoslo en el verso 7. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. El objetivo se lograría, ya que los arrendatarios, quienes estaban muy felices por semejante regalo, se hallarían moralmente comprometidos de recibirle en sus casas al magnánime mayordomo, quien le había perdonado hasta un 50% de la deuda. Sin embargo, los arrendatarios olvidaban que el dinero que les estaban perdonando no era suyo, ya que él solo era el mayordomo. Que la condición del mayordomo era de inminente despido por haber derrochado los bienes de su amo. Y que, aunque aparentemente les estaban haciendo un bien, su verdadera intención era comprometerlos, para que cuando fuese despedido estas personas le pudieran dar hospedaje y alimentación. El relato finaliza con la admiración del amo hacia el mayordomo malo
por su actitud astuta. Y cabe recordar que el término astuto o sagaz en el griego son sinónimos y puede ser traducido como prudentemente o inteligentemente o con perspicacia. Asimismo, esta misma raíz verbal es la que se utiliza en Mateo 7:24 cuando se refiere al hombre prudente, lo cual muestra la prudencia, la habilidad, la inteligencia de este siervo, que aunque era malo, actuaba prudentemente en su trato con los demás. Es decir, el mayordomo seguía defraudando y seguía engañando, pero en esta ocasión favoreciendo a sus semejantes. ¿Quiénes? Los deudores. El Señor Jesús finaliza declarando una verdad. Los hijos de este siglo son más prudentes en relación a su propia especie que los hijos de la luz. Veamos esta ilustración. Es común ver con qué amabilidad se atiende un establecimiento bancario a un cliente interesado en sacar un préstamo o en sacar una tarjeta de crédito. La cordialidad se desborda en cada uno de los empleados de la entidad bancaria, porque sin duda cerrar este convenio permitiría que dicha entidad bancaria pueda obtener mayores dividendos gracias a dicho cliente. O cuando usted va a uno de los restaurantes reconocidos de la capital, de precios elevados, y en donde existe una cordial atención desde el momento que llega con su carro al establecimiento, la amabilidad y el buen trato son elementos comunes en cada uno de los empleados, quienes desean hacer sentir muy bien al comprador y así poder ganarlo como un fiel cliente del establecimiento. ¿Qué aprendemos? Que los hombres del mundo estudian para ser corteses, para hacerlo sentir a usted agradable, como sea posible. Estudian para que sus palabras y modales tengan la máxima influencia sobre aquellos con quienes se asocian. Usan su conocimiento y sus capacidades tan hábilmente como sea posible para obtener este objetivo. La primera lección que nos deja la Biblia es que los hijos de este siglo, es decir, los hijos de las tinieblas, quienes no tienen a Cristo en su corazón, ellos son más atentos, más cordiales, más amables con sus semejantes. Esto, claro, es cuando esperan obtener algo de ellos. Esta es una realidad que puede ser vista en todas las relaciones interpersonales. Veamos la primera. En relaciones sentimentales es común oír a muchos de los jóvenes o damas o algunos varones que los paganos son más corteses, más atentos que los jóvenes que conocen a Dios. En relaciones laborales también se puede oír que quienes son creyentes desarrollan un mejor servicio que los que no son creyentes. En relaciones amistosas, los amigos que no son creyentes parecen interesarse más en uno para ir a divertirse, para salir, para realizar actividades juntos, que los amigos creyentes. Así podemos confirmar lo que dijo el Señor Jesús, que los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, ¿ganemos amigos por medio de las riquezas injustas? ¿Cuál es la lección del mundo? Comencemos a ganar amigos por medio de las riquezas injustas. El Señor Jesús finaliza la parábola dirigiéndose a sus discípulos y ordenando que comiencen a hacer amigos imperativamente, que es un verbo que demuestra una orden. Hagan amigos. A comenzar una acción que hasta el momento no se había realizado. La orden es una reacción frente a la realidad de los hijos de las tinieblas, que son más prudentes, más sagaces con su trato a sus semejantes que los hijos de Dios. Es una orden a revertir esta situación real. Comiencen a ser amigos. Literalmente el texto griego declara: hagan amigos para sí mismos por medio de las riquezas injustas. Esta frase, que realmente parece muy contradictoria considerando que es una orden del Señor Jesús. La declaración continúa y el Señor Jesús añade: para que cuando éstas no existan, lo reciban en las moradas eternas. Es decir, cuando las riquezas injustas dejen de existir o falten, lo cual es una posibilidad. Y esto acontecerá si faltaran las riquezas injustas. Entonces se pueden dar la opción de ser recibido en las moradas eternas, haciendo una clara referencia al cielo. El Señor Jesús declara en sus discípulos que ellos deben hacer amigos a través de las riquezas injustas.
haciendo un claro paralelismo entre la acción del mayordomo malo y lo que el Señor Jesús esperaba de sus discípulos. El mayordomo malo ganó amigos, los arrendatarios, haciendo uso de las riquezas injustas, el dinero del amo, las cuales no le pertenecían, y cuando le faltó las riquezas injustas, fue despedido. Fue recibido en las casas de los amigos, los arrendatarios. El dicho de este mundo dice: tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. ¿Bíblico esto? No, para nada. El Señor Jesús toma esta sagacidad del mayordomo malo para presentar a sus discípulos una nueva visión de las riquezas de los bienes materiales. El Señor Jesús inicia mostrando la importancia de la fidelidad en las cosas más pequeñas, como un termómetro que proyecta la fidelidad en las responsabilidades mayores. Esto lo encontramos en el verso 10, que dice: y el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les va a dar lo que es suyo? En estos dos versículos, el Señor Jesús mostrará a qué llama Él riquezas injustas. Estas son las riquezas ajenas, las que no son verdaderas, es decir, son riquezas falsas. Hagamos la ilustración número 2. Alexis es un joven pastor que recibió la noticia que había sido nombrado como administrador de una de las instituciones de la iglesia, una posición en la cual obtuvo diversos privilegios. Una vez en el cargo veía cómo las personas le trataban con mucha consideración y respeto, y sin duda una posición que le otorgaba el poder para decidir sobre la vida de muchas personas. Sin embargo, Alexis no permitió que al estar temporalmente en dicho cargo le hiciera perder de vista la realidad. La posición era ajena, era solo un encargo temporal, una ilusión, algo irreal, algo pasajero. Por lo cual él decidió hacer amigos, buscar hacer el mayor bienestar a todos los que estaban bajo su liderazgo. Dios bendijo su gestión, pero ¿cuántos de los que estamos en la función donde hay personas que están subordinadas a nosotros y olvidamos esta realidad? Continuemos. La segunda lección de la parábola es una orden. Comencemos a ganar amigos por medio de las riquezas injustas, recordando que las riquezas injustas son los bienes terrenales, el dinero, los cargos, las responsabilidades, las funciones que recibimos mientras estamos en esta tierra. Y es para ellas que el Señor Jesús las trató de mostrar en su verdadera dimensión, ajenas o irreales, no verdaderas. Además, el Señor Jesús enfatizó la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas. Piense por un momento en las pequeñas responsabilidades que Dios le ha dado, quizás frente a los padres, o frente a su esposa, o frente a sus hijos. Dios tiene un termómetro de fidelidad, y la prueba es: el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Dios está dispuesto a otorgarnos mayores responsabilidades. Sin embargo, antes espera que sus hijos seamos fieles en lo poco para hacerlo en lo mucho. El Señor Jesús espera en las riquezas injustas, las irreales, los bienes terrenales, el dinero, los cargos, las responsabilidades, las funciones que recibimos mientras estamos en esta tierra, podamos ser fieles. Así, Dios mismo nos puede dar las riquezas verdaderas, las que serán nuestras, aquellas que se hallan en las moradas celestiales. Pero para ello necesitamos entender que todo lo que tenemos aquí es pasajero, es fugaz, es irreal. Y es el deseo nuestro y del Señor Jesús que podamos emplearlas para ganar amigos, para hacer el bien, siendo el más grande el presentarle a Cristo la salvación a cuantos podamos. En conclusión, el Señor Jesús brinda a sus discípulos una gran lección de administración. Considerando que ellos serían los futuros líderes de la iglesia, así el Señor nos invita a reflexionar. ¿Cómo trato a mis semejantes? En especial a los que están subordinados a mí. Número 1, comenzar a ganar amigos. Una orden de
amar a nuestro prójimo, mostrar atención, amabilidad, haciendo uso de todo aquello que Dios me encargó. Bueno, nos encargó. Sean riquezas, sean cargos o sean funciones. Número 2. Recordar que todo lo que tenemos en esta tierra es ajeno, es pasajero, es irreal. No olvide que nuestra verdadera riqueza está en las moradas celestiales, las cuales el Señor nos dará cuando vuelva por segunda vez, que no tarda en venir por su iglesia. ¿Cuántos en este momento quisiéramos pedir al Señor Jesús para que nos ayude a recordar que todos mis bienes, mis cargos, mis posesiones realmente no son míos? Son pasajeras e irreales. Tan solo encargados por Dios para poder hacer amigos, buscar hacerles bien, compartirles el Evangelio. Hoy podemos decir a Dios: ayúdeme a siempre recordar que mi verdadera riqueza no está aquí, sino allá en el cielo. Terminamos con invitarle a hacer de Jesús su amigo, su Señor, con solo repetir con nosotros esta sencilla oración. Cierra sus ojos. Señor, repita conmigo, claro que sí, ahí en el silencio, entre usted y usted. Señor, perdóname por cada pecado que no he entregado. Quiero hacerle mi Señor y mi Dios. Inscríbame en el libro de la vida. Quiero hacer amigos, siendo hija o siendo hijo suyo, para hacer bien las cosas y que le agraden a usted. En el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén, amén, amén. Ahí donde sale un aplauso al Señor. Aleluya, claro que sí, aleluya. Amén, amén y amén. Que el Señor active su palabra en usted y que toda la noche le inquiete para hacerle sentir que usted es importante para Él. Amén. Si usted siente que Dios le ha hablado a su corazón, háganoslo saber. Y si usted tiene una petición especial, puede dejárnosla en los comentarios. Estaremos orando por su necesidad. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a nuestra iglesia bajo 2 modalidades: la presencial y la virtual. La presencial cada domingo en punto de las 10 de la mañana. La iglesia está ubicada en Plaza San Pedro, a la orilla del Boulevard Fuerzas Armadas, entrada a Colonia Centroamérica Oeste en Comayagüela. Virtual de la iglesia: los cultos de la iglesia se transmiten vía Facebook Live el domingo a las 10 de la mañana y los miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche. Virtual de Casa de Dios, 7 de la noche se transmiten por YouTube a través del enlace que ya le compartieron. Les invitamos a que se suscriba y al presionar la campanita y seleccionar todas las notificaciones, el mismo YouTube le va a avisar de la nueva transmisión el próximo martes. Le invitamos a que no busque una iglesia perfecta. Es muy difícil encontrarla. Solo hay iglesias en proceso de perfección. Busque una iglesia donde le prediquen la verdad perfecta, la Biblia, que es la palabra de Dios. Finalizamos con recordarle que puede volver a ver o escuchar esta u otras enseñanzas en el momento que lo desee, con solo volverle a dar clic en el enlace o compartir este enlace con la palabra de Dios a quien Dios le mande en su corazón. Un anuncio para las reuniones presenciales: el sábado 7 de mayo tendremos un encuentro juvenil. Esto va a estar grandioso. Permita que los jóvenes de su familia traigan a sus jóvenes vecinos y nos acompañen. El Señor les espera con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias a cada persona que arregló su casa para recibir la palabra de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes ahí en casa. A nuestros invitados especiales, muchas gracias por llegar hasta el final de esta enseñanza. A nuestros amigos de las redes sociales, muchas gracias. El próximo martes en punto de las 7 de la noche, Dios nos trae un tema que nos va a sacudir el piso. Se despide de ustedes el hermano Omar Hernández. Hasta la próxima oportunidad para servirles la palabra de Dios. Buenas noches.